Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión relacionada con nuestra serie de la oración. Antes de que comencemos, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder juntarnos en armonía, Señor, porque ahí envías tu bendición y vida eterna. Gracias, Padre, por este día que nos has dado, Señor, por este fin de semana, un fin de semana de bendición, donde hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, en todas las cosas, y que no tenemos ninguna duda, Señor, de que tú nos seguirás ayudando en los días por venir, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y tú no cambias, Señor. Gracias, Padre, por tener cuidado de nosotros en cada uno de los aspectos de nuestra vida, Señor, espíritu, alma y cuerpo, y por estar con cada uno de nosotros, porque tú no nos dejas, tú no nos abandonas, Señor. Tú nos rodeas como con un escudo de tu favor, Padre, y estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, por nuestra salvación tan grande. Gracias, Padre, porque además en ti tenemos sanidad, restauración, liberación. En ti tenemos, Señor, luz, verdad, gracia, misericordia, benignidad, Señor, justicia y tantas cosas más, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Padre. Te damos gracias por el Señor Jesucristo que vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para que tuviéramos vida, y no solo vida, sino vida en abundancia, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo que tú nos has dado para que esté con nosotros cada día de nuestras vidas, ayudándonos, fortaleciéndonos, empoderándonos, guiándonos, Señor. Gracias, Padre. En esta hora, Señor, venimos delante de ti a pedirte que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros y en nosotros, con su unción rompa todo yugo de mentira, todo argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo, a la vida plena que tenemos en ti, Señor, y a las delicias de la oración, Padre. Te pedimos que abran nuestros ojos, abran nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos como tierra fértil y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos haga comprender, Señor, y no solo comprender, sino también experimentar y vivir, Señor, esas delicias y beneficios de la oración, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vaya a ser hecho, Señor, en esta noche, en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo fin de semana, un fin de semana lleno de bendiciones, lleno de fructificación, lleno de cumplimientos de las promesas del Señor y principalmente lleno del amor de Dios manifestado a través de el amor de la familia. El día de hoy vamos a seguir con nuestro tema acerca de la oración y vamos a compartir algunas características adicionales de lo que ya hemos compartido. Y solo vamos a hacer un pequeño recordatorio de los temas que hemos estado tratando con respecto a la oración. En primer lugar, que la oración es un privilegio de los hijos de Dios. La palabra nos dice en Proverbios 15:8 que la oración de los justos, de los hijos, es el gozo del Señor, más el sacrificio de los impíos, sea como sea, oración, acción de gracias, alabanza o cualquier otra cosa, pero que venga de los impíos es abominación al Señor. Por lo tanto, la oración eficaz es un privilegio de los hijos. Por el otro lado, también en la oración tenemos el privilegio que la plenitud de Dios, las tres personas de la Trinidad, están presentes cuando usted y yo oramos, porque oramos en el nombre de Jesús al Padre, guiados por el Espíritu Santo. Por el otro lado,
También la oración es una necesidad, es la necesidad de nuestra nueva naturaleza, que es una naturaleza conforme a la naturaleza divina, de comunicarse con la fuente de su vida, que es Dios. Por el otro lado, también la oración no es una disciplina, aunque requiere disciplina. Mucho de nuestras dificultades para orar o de alguna manera del bloqueo que podemos tener en nuestros corazones respecto a la oración es, en primer lugar, un concepto equivocado de la oración, pero también el concepto de que la oración es una disciplina o una obligación en lugar de verlo como una necesidad y como un privilegio de los hijos, por una parte. Y por la otra parte, también hemos visto que la oración es comunicación y comunión con Dios, y esto implica poner todos nuestros pensamientos en Dios. No es simplemente la petición es una parte de la oración, pero en realidad la oración como comunión con Dios es poner nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, decisiones y acciones en Dios. Por ello, la oración abarca más que la petición. Tenemos como parte de la oración la acción de gracias, la alabanza, la obediencia, el hacer las cosas como para el Señor, el leer la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios, el poner en práctica la palabra de Dios. Todas estas cosas, buscar la dirección de Dios, orar por otros, orar por nuestra nación, orar por las autoridades, orar por las circunstancias, todo eso implica la oración. En la oración necesitamos estar conscientes de que la presencia de Dios está allí, porque estamos orando a Dios. Y cuando oramos a Dios, la palabra dice que Él se inclina para escuchar nuestras oraciones. Y esto también nos lleva a un punto importante, y es que no importan tanto las palabras, importa realmente que nuestro corazón sea entregado, sea abierto, sea desnudado delante del Señor. No necesitamos fingir delante de Él, como lo vimos en los casos de David, principalmente cuando David ora unas oraciones que, si uno las analiza detenidamente, algunas de ellas son oraciones en contra de la voluntad de Dios, pero Dios no rechaza esas oraciones. Dios lo que está viendo es el corazón de David, por eso habla de David como un varón conforme a su corazón. Y por el otro lado, la oración implica la dependencia de Dios, el reconocimiento de la dependencia de Dios. Por lo tanto, uno de los requisitos de la oración es que sea una oración humilde, no una oración exigente, no una oración reclamante o declarante, sino una oración en dependencia completa del Señor, como dice David en uno de los salmos. Como el esclavo ve la mano de su amo, o la esclava ve la mano de su ama, así nosotros nos volvemos a ti nuestra mirada para que tú nos socorras. Y eso habla de dependencia. El esclavo depende total y completamente de su amo para su sobrevivencia, para su bienestar, de tal manera que nosotros necesitamos volvernos al Señor en dependencia cuando oramos, porque podemos orar con una actitud totalmente equivocada, con una actitud arrogante, orgullosa, cuando y lo vamos a ver hoy en nuestro tema, la oración requiere humildad. También la oración requiere fe. ¿Qué implica esto? Fe implica creer, tener la certeza, la convicción de que estamos delante del Señor y que el Señor es quien dice ser, y que ello trae como consecuencia
que Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. Quiere decir que necesitamos diligencia y buscar al Señor, sabiendo que lo vamos a hallar en la oración. Cuando el Señor dice, Jesús le enseña a orar a sus discípulos, una de las cosas que les dice es que no usen vanas palabrerías. No se refiere necesariamente a la repetición de la oración, se refiere a que hagamos una oración rutinaria, una oración que simplemente es mecánica, sin que nosotros realmente pongamos nuestros pensamientos, nuestro corazón y todo nuestro ser delante del Señor. Y poníamos como ejemplo de ello que muchas veces las personas están alabando al Señor y están cantando, por ejemplo, el gozo del Señor es mi fortaleza, pero tienen cara de funeral. Entonces no están viviendo lo que están cantando. De la misma manera, nosotros podemos orar sin vivir lo que estamos orando, sin verdaderamente estar conscientes, comprometidos y viviendo lo que estamos orando. Entonces la fe es precisamente eso, es realmente creer y vivir lo que estamos orando, poner nuestra mente y nuestro corazón en lo que estamos orando, sea pensando, dando gracias, alabando, orando, pidiendo, la forma que adopte la oración, pero necesitamos realmente creer en nuestra oración, pero por sobre todo creer en el Dios y Padre que está escuchando nuestra oración y que se inclina a escuchar nuestra oración y que va a responder nuestra oración de la mejor manera posible. Entonces lo que debemos hacer es evitar esas repeticiones mecánicas, esas repeticiones que ya se volvieron una rutina, para retomar el poner realmente nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos en lo que estamos orando y en el Dios al que le estamos orando, que recordemos que es el Padre, en el nombre del Hijo y guiados por el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver otras características de la oración que son también sumamente importantes. Y para comenzar vamos a leer la escritura en Hebreos, en el capítulo 10, versículos del 19 al 22. La palabra de Dios dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí en este pasaje tenemos varias enseñanzas importantes acerca de la oración. Primero, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, y el lugar santísimo es equivalente al trono de la gracia de Dios. Y la palabra nos enseña en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, tenemos libertad. Y eso implica, nos podemos acercar al Señor en cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier motivo, que el Señor no nos va a rechazar. No, el Señor no clasifica nuestros motivos de oración este sí es el tiempo de atenderlo o de ponerle atención, y este no, y lo vamos a dejar para otro momento, y mejor salí del trono, de mi trono, porque estoy ocupado en otras cosas. Nunca va a suceder eso. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, cuando estamos buscando la presencia de Dios y teniendo acceso a ese lugar santísimo, que tenemos libertad para entrar en él por la sangre de Cristo que quitó
todo impedimento para que pudiéramos tener acceso al trono de su gracia, entonces Él nos va a escuchar. Él va a inclinar su oído para que escuchar nuestra oración. Aunque estén orando millones de personas al mismo tiempo, Él de todos modos a cada uno le va a poner una atención concentrada para escuchar su oración. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, Dios es eterno y Dios es omnisciente. Y Él está en todo lugar, así que Él está escuchando nuestra oración. Y esto nos debe llevar a un punto, ¿verdad? Y el punto de la fe, es decir, creer que cuando estamos orando, el Señor nos está poniendo atención. No es como sucede con algunos hermanitos que dicen, ay, mire hermano, mejor ore usted porque a usted Dios sí lo escucha. No, Dios nos va a escuchar a todos, absolutamente a todos sus hijos. Él no va a dejarnos de poner atención cuando entremos a ese lugar santísimo o al trono de la gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. La otra cosa que nos dice en el versículo 22, que es importante que lo entendamos también, es que nos acerquemos con corazón sincero. ¿Qué significa un corazón sincero? ¿Qué es un corazón que se está expresando o que está expresando lo que realmente hay en él? Que no está rebuscando palabras o no está tratando de hacer una oración que agrade al Señor frente a otras oraciones que podrían no agradarle, ni buscar palabras ni buscar palabras rimbombantes o palabras que no son nuestro lenguaje natural. El Señor nos conoce perfectamente, sabe cómo hablamos nosotros todo el tiempo, porque Él nunca nos deja ni nos desampara. Él siempre está escuchándonos, aunque no estemos orando con a Él, sino que estemos hablando con otras personas. Por lo tanto, Él conoce exactamente nuestro lenguaje. No tenemos que ir a cambiar nuestra forma de expresarnos delante del Señor, sino que lo podemos hacer con nuestro lenguaje, pero también dice con corazón sincero, es decir, expresando lo que realmente tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. En algunos momentos nos puede dar la tentación de torcer lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, podemos estar angustiados y decirle al Señor, Señor, yo no estoy angustiado. Es una mentira, estamos mintiendo delante de Él. Si está angustiado, dígale que está angustiado. David lo hacía. Si está triste, dígale que está triste. David lo hacía y el Señor respondía a su oración, porque el Señor ya conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos y conoce nuestro corazón aún antes de que nosotros lo podamos expresar. Entonces Él fácilmente se va a dar cuenta de que esa no es una oración sincera, y Él nos está diciendo que oremos con corazón sincero. La tercera cosa que nos dice, aparte de que tenemos libertad y que nos acerquemos con corazón sincero, es en plena certidumbre de fe, que fue el tema que tratamos el viernes pasado en la enseñanza de ese día, que es sin dudar que Él nos va a escuchar. Sin dudar que Él nos va a responder. Sin dudar que nuestra oración esté correcta o no correcta, el Señor la va a tomar y va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros en el tiempo preciso de Él. Entonces, eso es fe, y además creyendo en Él. Una oración que verdaderamente exprese nuestro corazón, exprese nuestros sentimientos, exprese nuestros pensamientos, pero que también considere plenamente quién es nuestro Padre, todas las características, y que Él va a responder nuestra oración. La cuarta cosa que nos dice en este pasaje es: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es purificados los corazones de mala conciencia? Esto quiere decir
que necesitamos reconocer delante del Señor nuestros pecados y pedirle perdón con arrepentimiento por nuestros pecados. Seamos conscientes de ellos o no. David también oraba: Señor, yo te pido perdón por mis pecados y aún por aquellos que me sean ocultos. Entonces, recordemos también un pasaje que vimos en Isaías al principio de la enseñanza acerca de la oración, de que nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros, no porque Dios se aleje de nosotros, sino porque nosotros ponemos un bloqueo. Consciente o subconscientemente ponemos un bloqueo cuando hemos pecado en nuestra comunión con el Señor. Y ese tema como que lo evadimos o no lo queremos considerar o lo que sea. Y el Señor una de las cosas que más le interesa es que nosotros reconozcamos nuestros pecados para poder transformar nuestro corazón y liberarnos de ese pecado, de esa culpa, de esa condenación. Entonces debemos venir delante del Señor con una buena conciencia, no con mala conciencia, sino con buena conciencia. Y eso significa que debemos reconocer nuestros pecados delante del Señor. Él los conoce perfectamente. Muchas veces nosotros nos cuidamos de que los hermanitos no vean nuestros pecados, pero no somos conscientes de que el Señor los ve, aunque los hagamos en lo más oculto posible para que no lo vea la gente. El Señor sí los ve, porque el Señor va a estar siempre con nosotros. Además, el Señor vive en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Él conoce perfectamente nuestros pecados. Entonces, lo mejor, tenemos un enorme privilegio de poder, incluso en el momento mismo en que pecamos, de venir delante del Señor y decir: Señor, perdóname, pequé, me arrepiento, Señor, de mi pecado. Por supuesto, con plena certidumbre de fe y con corazón sincero, ¿verdad? Entonces, podemos reconocer nuestros pecados, pedir perdón por nuestros pecados, y con plena certidumbre de fe implica algo que está en Primera de Juan capítulo 1, versículos del 9 al 10. Dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, cuando nosotros somos sinceros con el Señor acerca de nuestro pecado, cuando nosotros verdaderamente reconocemos nuestros pecados delante del Señor, Él no solo nos va a perdonar, Él va a trabajar en nuestro corazón para limpiar esas cosas que nos llevan a cometer pecado. Y eso va a implicar una transformación. O sea que cuando nosotros venimos delante del Señor con libertad para entrar en el lugar santísimo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificando nuestros corazones de mala conciencia, el Señor no solo nos va a escuchar, sino que además de todo, como un beneficio adicional de la oración, va a perdonar nuestros pecados y va a comenzar a trabajar en nuestro corazón para liberarnos de esos pecados. Así que en todo esto lo que vemos es una característica fundamental en la oración, y esa característica es la sinceridad, que es la cualidad de una persona que se comporta con sencillez, sin afectación, sin fingir ser lo que no es, que tiene veracidad y que se expresa sin fingimiento, sin motivos, con motivos puros, sin motivos ocultos y sin engaño. La sinceridad es algo que el Señor le agrada de nosotros. Muchos de nosotros vivimos pendientes del qué dirán. Con el Señor no necesitamos estar pendientes del qué dirán. Es más, ni siquiera con los demás necesitamos estar pendientes del qué dirán. De todos modos, mucha gente, aun que nosotros hagamos lo correcto y sea como sea, de todos modos van a pensar mal.
De todos modos van a decir mal de nosotros. Lo que nos debe importar realmente y verdaderamente, porque es de quien depende nuestra vida y depende todo lo que somos, tenemos, podemos, es del Señor. Con Él necesitamos vivir con sinceridad, con transparencia. Hoy la palabra de moda es transparencia. Y transparencia significa también sinceridad, honestidad, sin fingimiento. Miren, hay algunas cosas que yo a veces no entiendo bueno, sí las entiendo y lo que entiendo es que realmente no tenemos un verdadero conocimiento del Padre, porque hay personas que cuando oran cambian totalmente su forma de hablar, el tono cuando van a orar, y generalmente esto sucede cuando oran en público. Cambian el tono de su voz, cambian sus palabras, cambia su actitud, sus gestos, todo. Y eso al Señor no lo impresiona, no lo conmueve, no lo mueve, porque Él nos conoce perfectamente. Él conoce si realmente nuestro corazón está siendo sincero delante de Él, transparente delante de Él, sin motivos ocultos, sin fingir nada. Entonces, una de las características es eso. Si entendemos que la oración es nuestra comunión con nuestro Padre, no necesitamos estar fingiendo de palabras. Nuestro Padre nos conoce perfectamente. Lo que necesitamos es hablar con claridad con Él. Si estamos angustiados, pues estamos angustiados y digámosle que estamos angustiados. Si estamos afligidos, pues digámoselo. Si estamos enojados, digámoselo. ¿Qué dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7? Dice que presentemos nuestras peticiones o nuestros pensamientos o lo que hay en nuestro corazón delante del Señor con ruego y con acción de gracias. Y Él guardará nuestros corazones en completa paz y además nuestros pensamientos perseverarán en Él. Entonces, ¿qué significa cuando yo vengo con Él y le confieso mi angustia? Le confieso mi tristeza, le confieso mi enojo, mi dolor, lo que sea. El Señor lo va a escuchar. Y además el Señor me va a traer su paz. Y además de ello, mis pensamientos se van a alinear a la palabra de Dios y va a venir a mi corazón o fe o sanidad o tranquilidad, cualquiera que sea la necesidad que cada uno de nosotros tenga en ese momento, aunque nosotros no la podamos verbalizar adecuadamente, pero el Señor conoce nuestro corazón. Y cuando venimos a Él con todas esas inquietudes o esas cosas o esos sentimientos negativos, el Señor va a trabajar en nosotros. También lo dice Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que nos está diciendo es, traigan sus cargas, sea dolor, angustia, ansiedad, depresión, opresión, frustración, decepción, el nombre que sea. Traigamos nuestras cargas a Él. Y Él nos hará descansar. ¿A través de qué? A través de la mansedumbre y a través de la humildad. ¿Y eso qué significa? Significa, entre otras cosas, sinceridad, sin fingimiento, transparencia, honestidad delante del Señor. Y entonces el Señor nos va a traer su paz y además nos va a dirigir a que nos sujetemos a lo que dice la palabra de Dios, y eso va a traer liberación a cada uno de nosotros. Entonces necesitamos en la oración sinceridad y sencillez, aparte de lo que ya hemos hablado en algunos otros temas anteriores. La otra, hablamos también de la buena conciencia.
La buena conciencia se refiere a una conciencia limpia, honrada, sin pecado. Conciencia de que nos hemos puesto a cuentas con el Señor en cuanto a nuestros pecados y a cuentas con el Señor en cuanto a los pecados que hemos cometido contra otros. Cuando cometemos un pecado contra otros, de todos modos estamos pecando contra Dios, porque estamos pecando contra la imagen de Dios en esa persona. Y pecamos contra nosotros con malos pensamientos, con malos sentimientos, con la desobediencia a la palabra de Dios, cuando tenemos envidia, cuando tenemos celos, en fin, hay una serie de cosas que contaminan nuestro corazón, que no necesariamente se expresan hacia otras personas, pero que sí se están expresando en contra de nosotros mismos y nos están contaminando. Entonces necesitamos llevar esa parte delante del Señor y pedirle perdón, pero pedirle también que nos transforme, que transforme todas esas cosas negativas. Miren, cuando la palabra de Dios dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón y amemos a nuestro prójimo y nos amemos a nosotros mismos, es porque todo pecado, sin excepción, todo pecado, es primeramente un pecado contra Dios. Es un pecado contra nosotros y va a terminar siendo un pecado contra otros. Pecamos contra Dios porque desobedecemos su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él sabe lo que es mejor para nosotros, y cuando pecamos estamos yendo en contra de Él y lo estamos desechando, menospreciando, diciéndole en otras palabras que nosotros sabemos mejor lo que nos conviene que Él. Y eso es también un menosprecio a su omnisciencia y un menosprecio a su justicia, un menosprecio a su santidad. Luego, es pecado contra nosotros porque el pecado, sea cual sea, nos va a contaminar nuestro corazón y nos va a apartar del Señor. Nos va a apartar de esa comunión, de esa armonía, de esa paz con el Señor. Y es pecado contra otros porque tarde o temprano ese pecado se va a manifestar en nuestras palabras. Recordemos que lo que hay de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tarde o temprano vamos a hablar o vamos a cometer ese pecado. Y hay pecados, mire, hay pecados que nosotros a veces no los consideramos como pecados. Los de alguna manera o obviamos que son pecado, o simple y sencillamente los justificamos de otra manera. Por ejemplo, la envidia. La envidia es un pecado. Aunque no esté en los 10 mandamientos, la palabra de Dios dice que es una obra de la carne, y siendo obra de la carne es un pecado. Los celos también son pecado. Aunque no estén en los 10 mandamientos, están dentro de las obras de la carne. Esas mentiras que nosotros les llamamos mentiras piadosas, o las medias mentiras, o las verdades a medias, son mentiras de cualquier manera. Y eso sí, la palabra de Dios dice que no, en los 10 mandamientos dicen claramente que no mintamos, además de que es una obra de la carne. Y así hay, los 10 mandamientos era un lineamiento básico que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Pero en cuanto a nosotros, como hijos de Dios, el Señor nos da una lista muchísimo más amplia. De hecho, en la palabra de Dios tenemos un montón de listados de las cosas que son pecado, como por ejemplo tenemos las obras de la carne en Gálatas 5, 22, 23, tenemos también lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 del carácter de los hombres que harán que los últimos tiempos sean tiempos peligrosos. Tenemos un listado de pecados delante del Señor en Apocalipsis capítulo 2 y 3, en las cartas a las 7 iglesias. Aparte de ello, tenemos otra lista de pecados en Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32. Tenemos otras listas en Mateo, en Marcos, en Juan, en los evangelios.
Entonces, y debemos considerar algo en esto de las listas de pecados. Son cosas de las cuales el Señor nos está hablando porque quiere proteger nuestro corazón. Recordemos lo que dice la palabra en Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo contrario es, si no guardas tu corazón, de tu corazón va a emanar corrupción. Entonces, con esas listas de pecados, Dios no nos quiere arruinar la fiesta o complicar la vida. Más bien, lo que el Señor quiere es simplificarnos la vida para que vivamos una vida abundante, una vida plena, no una vida con corrupción. Entonces deberíamos considerar esas listas de pecados con mucha atención. De hecho, hay ciertos pecados que podríamos llamar en la costumbre de la gente como pecados aceptables o pecados, como hay un autor que le llama pecados, bueno, que se aceptan. Por ejemplo, el chisme, la murmuración, el juicio, la crítica, la envidia, la codicia, la arrogancia, el orgullo, la autoestima, etcétera, etcétera. Si lo vemos en la palabra de Dios, son pecados. ¿Y qué significa un pecado? Algo que se aparta de la voluntad de Dios, de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, y por lo tanto algo que nos aparta de la vida plena en Cristo, de una vida llena de paz, llena de amor, gozo, bienestar, etc. Aún el egoísmo es de alguna manera es encubierto y aceptable socialmente en algunas de sus manifestaciones, pero delante del Señor no es aceptable ninguna de esas cosas, y todas esas cosas nos están robando vida, aunque no nos demos cuenta en el momento. En el momento puede ser algo que a nuestra carne le parezca aceptable, pero lo que no nos percatamos muchas veces es que estamos sembrando corrupción, es decir, lo contrario de la vida plena que estamos orando para el Señor, para con el Señor. Al Señor le decimos, danos, Señor, esa vida abundante, sánanos, libértanos, restauranos, pero nosotros mismos estamos negando nuestra oración al consentir ese tipo de pecados que no nos parecen tan delicados, pero que al final son esas zorras pequeñas que destruyen las viñas. Y cuando el Señor nos advierte de esos pecados, lo que nos está advirtiendo no es que nos quiera arruinar la fiesta, nos está advirtiendo de las cosas que nos van a robar sus bendiciones. Que no sacrifiquemos lo temporal por lo eterno. Hay gente que sacrifica lo temporal por lo eterno, o más bien lo eterno por lo temporal, y no se da cuenta que está perdiendo su vida con esas cosas. Y abarca todos los campos de nuestra vida, el campo de los negocios, el campo de las finanzas, de la vida familiar, el campo sexual. Son engaños del diablo para esos pecados. Gracias, hermana Rocío. El nombre que le da un autor es pecados respetables, entre comillas, ¿verdad? Que como todo el mundo lo hace, entonces nadie lo considera pecado. Pero en realidad sí son pecados, y debemos entender lo que les decía anteriormente. Son cosas que aparentan ser pequeñas, que aparentan ser irrelevantes, pero que son sumamente relevantes, porque si no las atacamos en nuestro corazón
cuando están surgiendo, se van a convertir en cosas mucho más grandes que nos van a robar la vida abundante. Por eso, acá en Hebreos 10, versículos del 19 al 22, cuando el Señor nos está hablando de una buena conciencia o purificados los corazones de mala conciencia, lo que nos está diciendo es: reflexionen en esas cosas y arrepiéntanse y pidan perdón para que yo transforme sus corazones de tal manera que puedan tener vida y vida en abundancia. Mire, todos hemos caído ahí. Yo le podría dar un montón de testimonios de veces en mi pasado que caí en ese tipo de cosas y no le puse atención, y al final esas cosas se convirtieron en grandes cosas que terminaron arruinando mi vida por ciertos momentos, ciertas temporadas y ciertas circunstancias. Y he visto también a través del pastorado personas que no le ponen importancia a esas cosas, a pesar de que lo dice la palabra de Dios, a pesar de que uno como pastor le puede decir esas cosas. Se enojan con uno, le dejan de hablar, algunos se van de la iglesia, y cuando uno ve su vida posteriormente, esas cosas que la palabra de Dios les dijo, o esas cosas que uno le dijo, terminaron arruinando su vida y hundiéndolos en ciertas áreas o en ciertos aspectos de su vida. Cuando el Señor nos dice no hagan, o cuando el Señor nos dice hagan, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y tenerlo presente es que el Señor nos está diciendo: esta es la vía para que ustedes tengan vida abundante. Si lo hacen, cuando el Señor dice hagan esto, si lo hacemos, vamos a tener vida abundante. Y cuando el Señor dice no hagan esto, si lo hacemos, si no lo hacemos, vamos a tener vida abundante. Pero si nos vamos en contra de lo que la palabra de Dios nos está señalando, lo que vamos a tener tarde o temprano es corrupción. Porque lo que sembramos, cosechamos. Entonces hay que ponerle atención a esas cosas. Mucha gente solo está pendiente de no mentir, de no robar, de no matar, de no cometer adulterio, de no codiciar. Bueno, no es muy común que la gente no codicie, pero a veces nuestra lista de pecados es muy chiquita. Nuestra lista de pecados son 10, 20 pecados, y lo demás como que lo hacemos a un lado. No, hay que considerar seriamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de lo que dice la palabra de Dios depende nuestra plenitud de vida. Hay mucha gente, y yo le confieso que en algún momento de mi vida yo pensé eso. Le decía al Señor: Señor, yo te sirvo, yo leo tu palabra, yo oro, yo aquí, yo allá. ¿Por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué las cosas no resultan como yo pienso o como dice tu palabra? ¿Por qué me mantengo? Por ejemplo, hubo un tiempo en que yo vivía en la depresión. Leve a veces, fuerte otras veces, regular otras veces, pero muchos años en depresión. Y yo le decía: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no tengo ese gozo? ¿Por qué? Y el Señor me comenzó a mostrar en uno de esos retiros que yo le he contado. El Señor comenzaba a mostrarme cosas que aparentemente yo había pensado que eran insignificantes, que se habían convertido en cosas grandes, arruinando mi relación con muchas personas, y eso me estaba trayendo problemas, y los problemas me estaban trayendo depresión, pero era porque no le había puesto atención a esos listados de pecados que la palabra de Dios nos muestra. Y repito, no es para que nosotros, para arruinarnos la vida. Al contrario, es para mejorarnos la vida, para guardar nuestro corazón de tal manera que tengamos vida y vida en abundancia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el Señor nos da el listadito de cosas a lo largo de toda la palabra, que son precisamente las cosas de las cuales necesitamos guardar nuestro corazón para que tengamos precisamente esa vida
y vida abundante. Entonces, cuando oramos, una de las cosas que deberíamos hacer, que convendría que hiciéramos, es lo que decía también, lo que también le decía David al Señor. Y le decía: Señor, escudriña mi corazón y ve si hay iniquidad en él. ¿Ah? Y el Señor nos lo va a mostrar. El Señor nos lo va a recordar, porque el más interesado en que nuestro corazón sea liberado de toda iniquidad es el Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el Señor nos lo va a mostrar. El Señor nos va a ir mostrando esas cosas para que nosotros vengamos y reconozcamos ese tipo de situaciones y nos arrepintamos delante del Señor, pidamos perdón y el Señor nos limpie. Entonces necesitamos porque nosotros a veces tenemos zonas ciegas o nos engañamos a nosotros mismos. Recordemos que el ego es engañoso y perverso y nos va a engañar. Pero una de las cosas que podemos hacer en la oración y que necesitaríamos hacer en la oración es tomar un tiempo y decirle: Señor, si hay iniquidad en mi corazón que yo no veo, y aún aquella que veo pero no quiero reconocer, Señor, escudriñá mi corazón y mostrámela. Eso es algo necesario para nosotros si queremos tener realmente vida y vida en abundancia aquí en la tierra. Podemos ser salvos, pero esas cosas nos van a estorbar para que tengamos plenitud aquí en la tierra. Entonces, ¿qué mejor que decir, qué mejor que hacer eso que hacía David? Escudriña mi corazón. Y David oraba otra cosa que a mí me encanta y le decía: Señor, crea en mí un corazón limpio y un espíritu noble que me sustente. Esa puede ser una oración completa para cada uno de nosotros. Señor, escudriña mi corazón, forma en mi corazón un corazón limpio y un espíritu noble que me sustente. Muchas veces eso no lo hacemos. Otra cosa que no hacemos, que también la hizo Pablo por lo menos una vez, lo consta en la palabra, pero me imagino que lo hacía otras veces. Cuando Pablo en el camino de Damasco tiene su encuentro con el Señor y se convierte al Señor, en lugar de decirle al Señor: mira, Señor, quiero que me hagas esto y esto y esto y esto y esto, hace una pregunta, que es una pregunta clave que también nosotros deberíamos considerar en nuestra oración. Y la pregunta es: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Simple, ¿no? Pero una pregunta tremendamente importante en la oración también. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, el Señor tiene un plan, un propósito para nuestra vida. Y no solo tiene un plan y un propósito para nuestra vida total, sino tiene un plan y un propósito para cada día, en cada circunstancia. Una buena forma de comenzar nuestro día, para no afanarnos y no angustiarnos y no deprimirnos en un montón de cosas, es decirle: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga este día? Claro, tenemos nuestra agenda, ¿no? Todos tenemos nuestra agenda y actividades programadas y todo, pero deberíamos también incluir eso. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Hermana Sonia, la última cita es Efesios 2:10. Perfecto, gracias, hermana. Pues sí, entonces necesitaríamos hacer también esa oración, o hacer eso, de incluir eso dentro de nuestras peticiones. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué tienes tú para hoy en mi día? ¿Qué actividades sí, qué actividades no? Porque el Señor tiene un plan, y un plan detallado, no un plan así general nada más, no, el Señor tiene un plan detallado para cada uno de nuestros días.
De hecho, lo dice Salmo 139 del 13 al 16. Cada uno de nuestros días fueron planeados por Dios. Y Él hizo cada cosa que necesitábamos para que se cumpliera lo que cada día Él tiene planeado para nosotros. Entonces necesitaríamos ponerle cabeza a eso en nuestra oración, buscar la dirección del Señor para que Él nos guíe en las actividades que necesitamos hacer cada uno de nuestros días. Muy bien, vamos a ver otro requisito, no requisito, pero otra característica de la oración que necesitamos incorporar nosotros, y es la insistencia, el fervor, la perseverancia. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es lo mismo que en otras palabras que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, de orar sin cesar. Y esto se refiere a una continua y paciente dependencia de Cristo por encima de las circunstancias, las preferencias, los gustos personales, los pensamientos propios o los sentimientos propios. Ya, la perseverancia, y aquí es donde nos aclara el tema del Señor Jesucristo de no usar vanas repeticiones. Porque aquí nos dice: ustedes insistan en su oración con perseverancia y súplica. Entonces no está diciendo que no repitamos la petición, lo que está diciendo es: no la hagamos en automático, no la hagamos como rutina, no la hagamos sin poner nuestros pensamientos y nuestro corazón en lo que estamos pidiendo, sino que lo hagamos genuinamente de corazón, creyendo lo que estamos pidiendo. Hay una enseñanza en la palabra de Dios que está en Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8, que habla, que le llaman la parábola de la viuda y el juez injusto. Y dice la palabra: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí, ojo, aquí, miren, Jesús mismo nos está diciendo sobre la necesidad de orar siempre, sin cesar, perseverantemente, y no desmayar, no decaer en nuestra oración. En el versículo 2 dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La clave de esta enseñanza está en el versículo 1 y los versículos 7 y 8. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y 2, las preguntas que hacen el versículo 7 y 8. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? O sea, la fe en la oración implica la certeza absoluta de que el Señor va a hacernos justicia.
Y hacernos justicia significa va a cumplir su palabra en nosotros. No se refiere solo a venganza o solo a que otros paguen las consecuencias de sus malas acciones. No, significa que el Señor va a actuar conforme a su palabra en relación a nuestra petición, sin lugar a dudas. Dice, prácticamente la respuesta es, hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Y ojo, con esto, cuando nosotros realmente en nuestro corazón anhelamos algo, mire, lo vamos a pedir de día y de noche, y día tras día. Hay muchísimas oraciones que las hacemos hoy y mañana ya se nos olvidaron. Esas no fueron oraciones de corazón. Esas no fueron oraciones realmente sentidas. Fueron quizá oraciones entendidas, pero no sentidas. Cuando yo verdaderamente quiero una respuesta, esa oración no se me va a olvidar nunca, hasta que tenga la respuesta. Por eso nuestras oraciones deben llegar a ser, o nuestras peticiones deben llegar a ser peticiones de fe, llenas de fe. Porque el Señor sabe, no, este solo me lo está pidiendo por pedirlo, pues. Es como los patojitos, ¿no? Los niños que van a una juguetería y quieren toda la juguetería, pero al final va a haber un solo juguete que ellos verdaderamente anhelen. Y nosotros cuando oramos muchas veces delante del Señor, en nuestras peticiones somos como niños que están en una juguetería, pedimos de todo, pero realmente no nos importa si el Señor contesta eso o no, pero hay una petición que de veras sí queremos que Él nos la conteste, la anhelamos, la deseamos, la necesitamos. Esa es la oración por la cual nosotros debemos clamar día y noche. Las demás, miren, está bien expresarlas, no tiene ningún problema. A un papá no le da ningún problema que cuando lleva a su niño a la juguetería le pida todos los juguetes, ¿va? Porque lo va a ir orientando hasta que el niño encuentre cuál es el juguete que quiere. Cuando los niños entran a la juguetería, el primer juguete que ven les gusta, y después el segundo y también, y lo quieren, y al final se quedan solo con uno. A eso se está refiriendo esto. Dice que claman a Él día y noche. Esa es una oración sentida. Y le voy a dar un consejo que a mí me ha servido por lo menos. Y es que yo tengo mi cuadernito donde apunto mis oraciones que realmente son mis oraciones sentidas. Y por esas oraciones yo clamo delante del Señor. Entonces, haga su listadito. Y no importa si su listadito llega a ser de 10 hojas. No importa. No importa. Pero escoja de esas oraciones cuáles son las que realmente a usted le interesa que Él responda. Aparte de las que son intercesión por otras personas, ¿verdad? Si el Señor me pone a interceder por algo, es que es el corazón de Él haciéndome partícipe de lo que Él quiere hacer en la vida del otro. Y eso yo no me lo quiero perder. Yo quiero ser partícipe de lo que Dios está haciendo. Yo quiero ser colaborador de lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Y eso es la oración. La oración es un llamado a ser colaborador del Señor en la obra que Él está haciendo con otras personas. Muchas veces ni nos enteramos, no importa. No importa si no nos enteramos del resultado. ¿Sabe qué? El Señor sí sabe el resultado y el Señor sí sabe de lo que nosotros hicimos. Y la palabra de Dios dice que no dejemos de sembrar bien porque a su tiempo cosecharemos. Y cuando venga el príncipe de los pastores, Él nos dará la corona de justicia. ¿Ya? Porque Él no es injusto para olvidar la obra de amor que nosotros hacemos por los demás. Entonces, usted, si el Señor le pone en su corazón interceder por alguien, orar por alguien, hágalo, es bendición para su vida, está sembrando, pero apúntelo, para que no se le olvide, ¿verdad? Porque yo he visto muchas veces que personas vienen
y dicen, le dicen a alguien más, y eso lo aprendí porque a mí me pasó en alguna oportunidad hace muchos años, que alguien me pidió que orara por él, ¿verdad? Que lo llevara en oración y y yo dije, está bien, yo lo voy a llevar en oración, voy a orar por usted. Oré por él en ese momento, pero después ya no seguí orando por él. Y al tiempo me lo encuentro y, y me dice, y me sentí re mal, ¿verdad? Porque el hermano me dice, hermano, muchas gracias por haber estado orando por mí. Fíjese que el Señor me dio la respuesta que estaba esperando. Y yo me sentía, mire, me sentí horrible. Porque el hermano estaba creyendo que yo había estado intercediendo por él cuando solo oré una vez por él. Entonces necesitamos, mire, apúntelo. Ahí aprendí. Cuando yo me comprometo a orar por una persona, le digo que voy a orar por esa persona, yo la voy a apuntar en mi listita de oración. Y normalmente la cargo conmigo, cargo mi librito donde voy apuntando esas cosas. Y entonces oro continuamente por esa persona. Y cuando ya la próxima vez que me digan, hermano, gracias porque usted estuvo orando por mí, el Señor me concedió esa respuesta, ya no me voy a sentir mal, porque sí estuve orando por él. Amén. Entonces, eso es, claman a él de día y de noche. Usted solo va a clamar por aquellas oraciones que verdaderamente son sentidas, por aquellas oraciones que verdaderamente están en su corazón. Y la segunda pregunta que hace es, ¿se tardará en responderlos? El Señor nunca se va a tardar. El Señor va a responder y la respuesta es no, no se va a tardar. En su tiempo Él lo va a hacer. En mi tiempo puede ser que se tarde, pero en el tiempo de Dios Él nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento exacto. Él es absoluta y totalmente puntual en la respuesta a nuestra oración. Y todavía lo reafirma y dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero y hace la última pregunta que tiene que ver con todo lo que hemos estado platicando o compartiendo. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La oración que usted y yo estamos haciendo, ¿es una oración de fe? ¿O es una oración solo por hacerla? Nuestras oraciones necesitan fe. Y fe es certeza de lo que espero, convicción de lo que no veo. Y el primer objetivo de mi fe es Dios. Pero el segundo es, si voy a pedir algo, que verdaderamente tenga fe. Que verdaderamente sea un deseo de mi corazón, una necesidad de mi corazón y que tenga fe en lo que voy a pedir. Y de ahí esperar, perseverar, paciencia. Dice la palabra que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Por la fe y la paciencia se reciben las respuestas. Entonces, tengamos las dos cosas. Cuando verdaderamente hay fe, hay paciencia. La paciencia significa esperar con paz y con entendimiento. Paz, ciencia. O sea, dos palabras, ¿no? Paz y ciencia. Y ciencia es entendimiento. Necesito la paz de saber que viene junto con la ciencia, con el entendimiento. Necesito la convicción. Dios es poderoso para hacer lo que yo pida. 2. Él va a darme la mejor respuesta para mi vida. Independientemente si es la que yo estoy pensando o no, pero el Señor siempre va a darme la mejor respuesta. Su no no es un no total, es un no porque tengo algo mejor para ti. Por lo tanto, siempre va a tener una respuesta a mi oración. Así que necesito la sinceridad, la sencillez, la fe, la humildad. Necesito también la
paciencia, la perseverancia en nuestras oraciones. Esas son las oraciones que el Señor va a responder. Esas son las oraciones que al Señor le agradan. Y sabe una cosa, no importa lo que usted le pida al Señor. A veces nuestros hijos nos piden cosas que parecen como muy difíciles de que nosotros las logremos y nos esmeramos y hacemos el esfuerzo y todo, y al final nuestros hijos se sienten extremadamente agradados por lo que nosotros hicimos por ellos, pero sabe que en el fondo hay un sentimiento que surge en uno, ¿verdad? Y que por eso uno responde la petición de su hijo, y es: wow, mi hijo está creyendo que yo lo puedo hacer. Mi hijo está pensando que yo soy Superman. Y por eso nos comprometemos en concederle su petición. Oiga, el Señor no es Superman, pero es Dios Todopoderoso, es Padre Todopoderoso. Y Él va a hacer todo lo que nosotros realmente necesitamos. Y para Dios no hay nada imposible. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se lo voy a anticipar para que mañana no se la pierda. Cuando el Señor dice: pedid y se os dará, ¿sabe lo que realmente está diciendo ahí? Lo que está diciendo es: pídeme. Y si no existe lo que tú me estás pidiendo y es realmente tu necesidad y conforme a mi voluntad, aunque no exista, yo lo haré para ti. ¡Wow! Esa es una promesa gigantescamente hermosa. Imagínese, pídeme y si no existe lo que me estás pidiendo, yo lo haré para ti. ¡Wow! Para Dios no hay nada imposible. Amén. Muy bien, mis amados. Yo quisiera seguir, pero ya llegamos al tiempo en el que vamos a parar la enseñanza aquí. Los invitamos para mañana a las 8 de la noche para continuar con este maravilloso, hermoso, precioso y necesario tema de la oración, recomendándole algunas cositas. Primero, no se retire todavía la transmisión porque quisiéramos orar por usted y por todos los suyos. Solo algunos avisos así muy rápido. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala en sus redes sociales con otras personas, con sus contactos, para que también sea de bendición para ellos. No porque nosotros querramos fama o algo, sino para bendecir a otros. Lo que de gracia hemos recibido, démoslo de gracia. En segundo lugar, le recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi, donde usted puede tener acceso a muchas enseñanzas de esta serie y de otras series de las cuales hemos estado compartiendo a lo largo de un año. Ahí están muchísimo más de 200 enseñanzas con todo su video, su audio y además su bosquejo, para que usted acceda a eso. Es totalmente sin costo y le agradeceríamos que si accede a nuestro canal, que por favor le ponga suscribirse. No tiene ningún costo y ni tiene ninguna responsabilidad para usted, pero eso sí significa que nuestro canal está teniendo aceptación y YouTube le interesa eso para darnos nuevos privilegios. Por el otro lado, también ponemos a su disposición nuestra página de web, que es www.reyesysacerdotes.net, donde se puede encontrar también cualquier cantidad de bosquejos, enseñanzas, prédicas en audio y otras solo escritas, pero que son para edificación. Y le recuerdo que si usted necesita salir de su casa, pues nada nos cuesta seguir las medidas de precaución, de ponernos nuestra mascarilla, lavarnos las manos con jabón, mantener el distanciamiento social si no estamos con nuestro grupo familiar, de tal manera que el avisado ve el mal y se aparta, y además de ello, pues obviamente nos protege a cada uno de nosotros y nos protegemos a nuestra familia y protegemos a los demás, principalmente en este tiempo en que están diciendo que hay un incremento de casos, ¿verdad? Ya uno no sabe ni qué creer, pero igual usemos las protecciones, nada nos cuesta. Y
Les esperamos el día de mañana a las 8 de la noche. Vamos a orar en este momento para dar por despedida la transmisión y le agradecería si usted nos acompaña en esa oración. Es por usted y por cada uno de los nuestros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderosísimo de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque cada día tú nos revelas y nos enseñas, Señor, nuevas cosas acerca de ti, de tu amor por nosotros, de lo que significa ser tus hijos y también, Señor, acerca de ese maravilloso privilegio de la oración y también de nuestra necesidad de ella, Padre. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas de hablar de las mismas cosas, Señor, constantemente, porque lo que tú quieres es bendecir nuestras vidas, porque lo que tú quieres es llevar nuestras vidas, Señor, a un nuevo nivel de bendición, a un nuevo nivel de prosperidad, a un nuevo nivel de plenitud. Gracias, Señor, por tanto amor, Señor. Gracias, Padre, por ese corazón tan lindo que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor, de que a pesar de nosotros mismos, Señor, tú nos amas y tú nos bendices todo el tiempo, Señor, y quieres bendecirnos aún más, Padre. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Y Padre, en esta hora, Señor, aprovechando ese privilegio que tenemos, Señor, de entrar libremente al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia y para el oportuno socorro, Señor. Venimos con un corazón sincero, Padre, y con un corazón con buena conciencia, Señor, a pedirte, Papito, que tú, Señor, pongas tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros y sobre los nuestros, Señor, para sanar al que está enfermo, restaurar, Señor, al que está quebrantado. Extiende, Señor, tu manto de alegría sobre cada uno de aquellos que están pasando, Señor, por situaciones difíciles y tienen sentimientos o emociones negativas, Señor, como estrés, angustia, ansiedad, depresión, opresión, decepción, desánimo, cualquier sentimiento negativo, Señor. Extiende tu manto de alegría, pero también, Papito, derrama tu óleo de gozo en esos corazones de tal manera, Señor, que sanen esas heridas, Señor, que están provocando esas emociones negativas, Padre. Señor, restaura esos corazones. Y también, Papito, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, destruyendo toda mentira, todo argumento, todo razonamiento falso, Señor, que se opongan al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo, a nuestra santificación, a esa vida abundante que tenemos en ti, Señor. Padre, suple cada necesidad. Señor, en esta hora también levantamos delante de ti a todos aquellos de los nuestros, Señor, que por alguna razón el amor hacia ti se haya enfriado, Señor, o que estén debilitados, Señor, levántalos, o que estén, Señor, caídos también, Señor, levántalos y fortalécelos a todos, Señor, y atráelos de nuevo con tus lazos de amor a tu casa, Padre. Y principalmente también, Señor, levantamos delante de ti a cada uno de los nuestros que todavía no se han convertido a ti, Señor. Atráelos con lazos de amor, Señor, vuélvelos en sí para que vengan a ti, Señor, y todos seamos juntamente preparados para esa novia santa y gloriosa que tú vienes a traer, Señor, en el arrebatamiento de tu iglesia, Padre. Señor, levantamos también delante de ti a todo ministro de la palabra, Señor, en Guatemala y en cualquier parte del mundo, Señor, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos cruciales, Señor. Saca de nuestras mentes, de nuestros corazones, toda idea corrompida, Señor, acerca de la palabra de Dios, para que nos volvamos, Señor, a la sana doctrina, a la doctrina del arrepentimiento, Señor, y de la obediencia y de la santificación, para preparar a esa iglesia gloriosa, limpia, santa, sin mancha, que tú vienes a traer, Señor,
Padre, los días son difíciles, Señor. Los tiempos que nos están tocando vivir son difíciles, Padre. Y tu palabra dice que nos fortalezcamos en ti y en el poder de tu fuerza, Señor. Dirígenos a todos los que tenemos el privilegio de compartir tu palabra, Señor, para que nos reenfoquemos en las sendas antiguas, Señor, en esa sana doctrina, Padre, que nos lleva a vivir en el amor, en la santificación, en la obediencia a ti, Padre. También, Señor, en esta hora te pedimos que a cada uno de nosotros, Señor, nos des un descanso reparador. Que nuestros cuerpos, Señor, recuperen sus fuerzas. Pero que también, Señor, mientras nuestros cuerpos duermen, Señor, que tu Espíritu Santo ministre nuestra alma y ministre nuestro espíritu, sembrando, Señor, esas semillas de tu palabra que necesitamos cada uno de nosotros, Señor, para poder ver nuestras vidas creciendo y transformándose, Señor, para que tu palabra, Señor, no solamente sea una palabra conocida, sino una palabra vivida, Padre. Y que el día de mañana, Señor, también tú derrames sobre cada uno de nosotros tu gozo. Porque es el día, Señor, que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Padre. Que tu gozo, Señor, el día de mañana sea nuestra fortaleza, Padre. Y que sea un día de bendiciones, un día de fructificación, un día, Señor, donde veamos el cumplimiento de tu buena voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros en el día de mañana, Señor. Y Padre, desde ya, a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por la respuesta a nuestras oraciones, Señor, porque hemos orado conforme a tu voluntad y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Señor, convierte todas estas enseñanzas, Señor, en un estilo de vida, Padre, en el cual nosotros tengamos comunión contigo, Señor, en todo momento, a través de la petición, a través de la acción de gracias, a través de la alabanza, de pensar en tu palabra y meditar en ella, a través de buscar tu dirección, de leer tu palabra y todas las cosas que hemos estado aprendiendo, Señor. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, y te damos desde ya toda la gloria, la honra y la alabanza por la respuesta a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, que descansen, un lindo día de mañana y les envío a todos bendiciones y un gran abrazo y primeramente Dios, nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche. Bendiciones para todos. Nos vemos.